Corintios 10, ¿verdad? En el 10, sí. Sí. ¿Dudas del anterior? Poquito. Agua. Ah, sí. No. ¿Listos? No hubo dudas. Listos. Porque ya viene el examen. Bueno, Pero de la vida ¿va a ser oral o va a ser así, va a ser escrito? práctico. Ah, mejor. Y así ¿No se puede arreglar? con flamas. Daniel, Diga, ¿tomas? ¿qué? ¿Tomas? No. Ah, bueno. Ahí tenía una botellita para el maestro. No. Ya no. Les digo que el examen va a ser práctico. Ah, De repente la vida les va a presentar ahí un buscapiés. A ver cómo reaccionan. ¿Listos? Bueno, vamos a empezar. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que vamos a considerar tu palabra. Lo que pedimos, Señor, es que con toda tu misericordia y bondad, Señor, abras nuestro entendimiento y pues nuestro corazón, si es duro, Señor, como una piedra, pues nos entregues, como hablas en Ezequiel, un corazón de carne, un corazón que lata por ti, que sienta, Dios, que te pueda experimentar. Y pues, para nosotros, Señor, lo único que te pedimos es eso, que nos bendigas. Y la forma de que nos puedes bendecir es con la sabiduría que proviene de lo alto, con aplicar tu palabra, con que tú nos hables, con que nuestras oraciones, Señor, se adecúen a las tuyas y nosotros veamos cumplidos pues lo que tú nos hablas a través de esta palabra. Te damos gracias por la familia, porque gracias a ti tenemos salud, porque podemos estar reunidos, porque podemos glorificar tu nombre, porque te exaltamos, Señor, porque como tú bien dices, Señor, tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces, vamos a empezar con el 10. Pablo defiende su ministerio. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo temas pues medios álgidos? La situación de la segunda carta a los Corintios compete a una serie de situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia que no necesariamente convenían y pues esta carta lo que intentaba era como poner orden. Dentro de las partes del orden que vimos, el perdón, nos enseña acerca de la reconciliación con Dios, que somos el templo de Dios. ¿Qué más? La parte de las ofrendas hacia los santos, cómo debe ser, con qué orden, y pues todo ese tipo de detalles que hasta ahorita ya hemos visto y creo que no nos han quedado dudas, ¿o sí? No. Bueno, entonces Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que he estado presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Miran las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para su destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que les quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes, porque no nos hemos extralimitado como si no llegáramos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La situación aquí presentada por la iglesia de Corinto tenía que ver como que habían entrado ciertas personas y querían como sacar ventaja, o sea, como que tenían mayor conocimiento, mayor entrega, mayor experiencia que Pablo y los que estaban con él. Por esa parte, bueno, era lo que él quería defender acerca de su ministerio. Algo que daba pues credenciales directamente es que pues Pablo llegó primero. O sea, que él fue quien les dio los rudimentos. Y de repente pues había, bueno, aquí se menciona de alguien, no se dice quién, que dice que a la verdad Pablo es fuerte en las cartas, pero en su presencia corporal, o sea, pues parece un tierno corderito, bueno, no decirlo así, sino que es, vamos a verlo como ahorita, o sea, blando. O sea, a lo mejor yo aquí por el internet y todo eso, les digo cosas muy rudas. Y ya cuando estemos presentes, pues ya así bien tranquilito y tierno con ustedes. Y lo que quería evitar Pablo era pues precisamente llegar al punto que tuviera que enseñar pues la parte ruda. Habla acerca de el 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Por ejemplo, soy un buenazo aquí dando clases. Pues me estoy comparando conmigo, ¿no? O sea, ¿qué otra comparación? Entonces, pero si de repente llega un pastor, alguien todavía más, porque siempre hay eso, siempre hay uno más fuerte, más inteligente, más guapo, más lo que quieran que uno. Siempre, siempre. Entonces, las personas que, bueno, en este caso no son juiciosas, se comparan y se alaban a sí mismos. En el 13 les dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también a ustedes. Y en el 14 les dice, porque no nos hemos extralimitado. ¿Sí saben qué es extralimitarse? Medirse mucho. No, ir más allá. Ir más allá de lo... Por ejemplo, yo aquí de qué funjo como maestro. Como maestro.
Pero si yo, por ejemplo, le empiezo a pedir exigencias a la mamá de Armando, pues ¿quién soy yo para hacerlo, no? Me estoy extralimitando. Ah, pues está sobrepasando. Ujú. Aquí en el 14, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegáramos a ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes, conforme a nuestra regla, o sea, la medida, lo justo, que es Dios, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y cómo es gloriarse en el Señor? Pues agradecerle. Darle toda la gloria a él, Exacto. No a ti. Todo lo que uno haga debe ser reconociendo que gracias a él Reconociendo que él lo hizo y que agradecemos que él nos haya permitido, ¿no? Que hice un buen negocio. Pues darle gracias a Dios. Qué inteligente soy. sí, De verdad, qué labia me sale. No es habilidad tuya, sino es un que Dios te permitió hacer. Si alguien se quiere gloriar, pues gloríese en Dios. O sea, gloríelo a Él. Pero eso es en todo, ¿verdad? En Todo. Eso te va a poner en un buen lugar. De O sea, humildad. uno puede exaltar lo que uno hace, pero diciendo no soy yo. Dios me permite eso y es obra de él porque yo pues soy un siervo inútil, ¿no? Ujú. El 11 dice, ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fe. Pues a otro Jesús que el que les he predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Fíjense en esta palabrita que se encuentra en el principio, en el 1, sí, toleradme, y en esta otra vez, toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se los hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos, por cuanto les he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Claro, hasta aquí. Les pedí que pusieran atención a esa palabrita. ¿Qué significa tolerar? Es una palabra que está incluso de moda. Es muy moderna esa palabra. Tan moderna que está en la Biblia. ¿Qué es tolerar? O la tolerancia. Es aguantar todo. Es permitir algo ilícito, si se puede decir, No, y volverlo lícito, prácticamente. sí. ¿No? Otra definición. Tolerar los defectos de las personas. Eso se llama amor. Amor. Sí. Tolerar es como... A ver, ¿qué es? ¿Qué iba a decir?
Tolerar, bueno, pues alguna Aceptar. definición más exacta sería aceptar lo que uno no está de acuerdo, ¿no? Bueno, aquí aparecen diferentes definiciones en el diccionario. Podría ser sufrir, soportar. La 2 es la que como que se apega más. Permitir o consentir algo sin aprobarlo expresamente. Por ejemplo, en mi caso yo no fumo, no me molesta mucho el humo. Pero si alguno de ustedes me visita y quiere fumar, yo pensaría, pues vamos a tolerar. No, yo no. Yo paso, yo no los tolero. Nuestra sociedad lo que nos está pidiendo es que toleremos a los homosexuales, ¿qué más? Los abortos. A los abortos, Sí, etcétera, sí, etcétera, sí. etcétera. Eso es tolerancia. La tolerancia no necesariamente, bueno, más bien no es una idea que tenga que ver con Dios. Dios no nos llama a tolerar. Él lo que nos dice es sopórtense los unos a los otros. O sea, dentro de la iglesia, sopórtense no significa, ay, tengo que aguantar este pesado, sino ser soporte, ser sostén. Sostener a los demás. Así o es. sostenerse unos a otros. Aquí la tolerancia es aceptar algo que uno no está con lo que no está muy de acuerdo. Por eso les decía Pablo, ojalá me toleraran un poquito de locura. O sea, para ya la mayoría de los corintios, ya Pablo estaba como medio chiflado, así de, ¿y qué nos anda reclamando? ¿Qué nos anda diciendo? ¿Quién es pues? ¿Quién es Pablo? Bueno, el fundador de esa iglesia. Les dice, ojalá me tolere un poco de locura. Sí, tolérenme, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. O sea, Pablo llegó enseñando que La palabra de Dios. el evangelio. La palabra de Dios. ¿Mm? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿qué hacen? Dice, al que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien, lo toleran. A ver, ahí no lo entendí. Porque si bien alguno predica... Es lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Hay un supuesto, una supuesta enseñanza de Dios, y lo que están haciendo es enseñar falsas doctrinas y las personas lo aceptan porque son agradables a la carne. Hay una parte, bueno, se le llama avivamiento. Carismáticos, ¿no? Los carismáticos. Bueno, sí, pero bueno, dentro de la palabra sí existe como un movimiento de avivamiento. Significa que en ciertas regiones donde pues abunda el pecado, llega a Dios y hace cuestiones realmente milagrosas y toda la gente se vuelca a Cristo, o sea, en un corazón sincero. Hay gente que llega, hey, les traemos nuevo, o sea, pero es como si ellos lo trajeran. Y es más forzado, es más... Conozco iglesias que tienen, ¿han visto las barras estas de porras en Argentina? Sí. O en Brasil también son famosas. Como los del fin de semana con las Chivas. Ah, las Chivas o el América, Bueno, así parecen las congregaciones. Llevan tambores, cornetas. Si te gusta ese ambiente, pues te vas a sentir bien avivado, ¿no? O sea, es como una idea... Como los cristianos de la actualidad. Exacto, o sea, en su mayoría. Y realmente pues no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, una a lo mejor la estoy forzando yo y otra proviene de Dios. O sea, el arrepentimiento verdadero tiene que provenir directamente de Dios. O sea, yo no lo puedo forzar, yo no lo puedo, a lo mejor la forma en como yo hablo, si de repente empiezo a hablarles así con dolor y ya, entonces los estoy así como que llevando en un sentimiento de dolor y llanto y van a llorar y entonces, pero es algo que yo estoy provocando con música, con las luces, o sea, hay muchas, es lo que incluso las grandes empresas de concierto hacen y generan. O sea que conforme a la música, ciertos beats, ciertas palabras generan un ambiente dentro del concierto. En este caso, lo que dice Pablo, llega alguien más, ya se lo aceptan.
le aguantan sus loqueras. Y yo que les vengo a hablar de la palabra, no me reciben. O sea, por eso dice, ojalá y me aceptaran este poco de locura. Si lo que yo estoy hablando para ustedes es locura, ojalá me aceptaran ese poquito. Dice el 5, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, ¿qué nos dice esto de Pablo? Pues que era muy directo, ¿no? No tenía pelitos en la lengua. Que ahorita en el... Muy duro, ¿no? sí, cuando acabamos de leer al inicio, el capítulo anterior, donde habla de que, bueno, pues si me quieren ver rudo, voy a estar rudo, o sea, ¿qué es lo que quieren? ¿No? O sea, habla muy directo, no se anda con rodeos, ¿no? Dice, no lo soy en el conocimiento. O sea, tenía mucho conocimiento, tenía pues, la autoridad para hablar de parte de Dios. En todo y por todo les hemos sido, se los hemos demostrado. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos por cuanto les predico. Por cuando se les he predicado el evangelio de Dios de balde. O sea, esa es la pregunta, o sea, ¿de qué sirvió que les haya predicado el evangelio? ¿De qué? Es pregunta. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Aquí Pablo nunca les pidió un céntimo. ¿Para qué? Pues para que no dijeran que iba por la lana, ¿no? Despojó otras, bueno, esto de despojar entre comillas. ¿Se acuerdan de esta iglesia que era pobre y que de todos modos ofrendaba? La de Macedonia. La iglesia de Macedonia. O sea, a pesar de sus carencias, daban. Sí. Era pobre y atribulada, dice ahí la palabra. Y daban, dice ahí la palabra que daban más allá de sus fuerzas. Dice, he despojado otras iglesias en el 8, recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. ¿Qué significa ser gravoso o ser carga? ¿No estorbo? No, que ¿No? aquí, bueno, no sé si estoy mal, entiendo que él se refiere a que no va a ser una carga económica, ¿no? Que no le van a tener que estar dando dinero para que no digan que él está cobrando, ¿no? Si los, aunque era su derecho, pues él renuncia a ese derecho. si los visito en Nayarit, ¿a los cuántos días ya les soy gravoso? ¿Cómo viene? ¿Cuántos días me aguantan? ¿Cómo? No contestaron. Oye, Fidel, es que les está diciendo desde Tepic, contéstenos desde Tepic. O sea, Ay. se vuelve una carga, estamos de acuerdo. O sea, Al tercer día. exacto, Es al tercer los día. muertos y los arrimados al tercer día apestan. Dice, cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, o sea, ¿qué es necesidad? Comer, no sé, salir, cualquier cosa, ni a ninguno fui cargo, ya préstame 50 pesos para ir aquí al mercado y comprar unas manzanas. A nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos y vinieron que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré en serles gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe, o sea que sí los amaba. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Eso es que no quería ser piedra de tropiezo. Ajá, o sea, si por ejemplo, pues sí, claro, pues como está ahí, pues le dan billete. A él al no aceptar billete ya no pueden hablar, o sea, no les da ocasión. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Obreros qué? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, en esto puede haber engaño. ¿Cómo saben que yo no los estoy engañando? Porque ponemos a prueba tus espíritus, tu espíritu. ¿Y cómo o qué?
no pides el diezmo? Ya se los voy a empezar a pedir. Ese era de- ¿Y estaría mal? No, No, de hecho no. Estaría en mi derecho, estarías en tu Sí, porque te estás enseñando. pero pues no voy a aplicar ese mi derecho, como dice Pablo. Entonces, ¿cómo saber uno quién les está? ¿Por qué no me pide el diezmo? No. No. No, porque todo Porque, lo que nos dices lo bueno, pasamos. porque reconoces a Jesucristo, o sea, estás predicando a un Dios vivo, a Jesucristo, y todo lo que vemos es Jesucristo, no es Ujú. Daniel, ni es cuestiones de dinero, ni nada, o sea, es la palabra de Dios, entonces esa es parte de la prueba. Entonces, en este caso hay que, bueno, por sus frutos los conoceréis. En este caso, en el final, en el 15 les dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme a lo que ellos obran, así será su fin. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hoy precisamente hablábamos, cuando estábamos comiendo, acerca de los juguetes que hay para los niños, que son unos monstruos. Las muñecas estas Monster High. Y a Camila me dice, sí, están pintadas bonitas, pero no es lo que le conviene tener o con lo que le conviene jugar. Y lo que les decía Armando y a Laura, bueno, sí, es que el pecado es bonito. Sí, de hecho sí. O sea, si fuera algo horripilante, bueno, sabemos que de fondo es horrible, pero en apariencia es atractivo. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, Eso sí, sí. bello, No se así, presenta feo. exacto. Así difícilmente, pues quien los quiera engañar o los quiera sacar provecho, se va a presentar como realmente es. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si vamos claros. Sí. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recíbame como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con, con esta confianza de gloriarme. Bueno, voy a terminar. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Pues toleran si alguno los esclaviza, si alguno les enaltece, si alguno les da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la persecución por todas las iglesias. Perdón, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Oye, Pablo sufrió. Esto fue lo que es padecer, ¿no? Esto es padecer. ¿Quién está dando? ¿Quién estuvo? Ahí está, ¿quién vas ahí?
¿Qué eso? Entonces, Es un resumen de lo que le pasó a Pablo. ¿no se les hace medio engreído el Pablito? Algo. Porque eso lo voy a aclarar. Pues no sé quién quiere ser engreído más con todo lo que Lo está haciendo para que recapaciten, ¿no? Ajá, vamos por esa parte. Dice, que nadie me tenga por loco. ¿Qué habla un loco? Pues un 40. Locuras, Era. ¿no? Y entonces dice, que nadie me tenga por loco. Dice, o de otra manera, recíbame como loco para que yo también me gloríe un poquito. O sea, esta parte que leímos donde habla de todo su pedigrí, o sea, que es lo que nos avienta ahí el currículum vitae con doctorado y maestría y todo lo demás, es hablando como loco. O sea, ¿ustedes me dicen loco? Ok, ahí les voy de loco. ¿Sí vamos bien? O sea, no es que él sea engreído ni que tenga la necesidad de andar presentando sus cartas, porque las tiene. O sea, cuando uno sabe lo que tiene, pues para qué andar presumiendo, ¿no? Dice el 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, ojo, sino como en locura, Ok, ahí aclara, ¿eh? con esta confianza de gloriarme. O sea, como en locura se va a gloriar. Puesto que muchos se glorían según la carne, pues también yo me gloriaré. O sea, como loquito. Porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Pues toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. Dice el 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. Ojo, sigue aclarando. También yo tengo osadía. Y ahí empieza. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. De hecho, ya habíamos platicado más o menos de por qué Dios había escogido a Pablo, o por qué le era útil. Porque él tenía nacionalidad romana. Tenía la nacionalidad romana, pero de nacimiento. O sea, no se la había comprado, ni ganado, ni mucho menos. De nacimiento era romano, y en aquel entonces ser romano, como hoy en día es ser gringo. O sea, puedes andar por todo el mundo. Por eso él pudo viajar por todo el mundo, ¿no? Tenía un Cuando lo cometido. quisieron, bueno, incluso lo azotaron, él les pregunta, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano? Y ahí todos, hijo, espérate. Entonces le dijeron, no, vete y no digas nada. ¿Qué? ¿Ahora me van a echar sin juicio? Entonces mandan traer, o sea, ahí sabía usar su... Pues fue su lugar, ¿no? Exacto. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte muchas veces. En esta parte del 23 dice, ¿son ministros de Cristo? ¿El qué dice? Yo más. Sí, como que se está exaltando. Exacto, pero como si hubiera más. por eso entre paréntesis dice, como si estuviera loco. Les digo, pues yo más. Sí, exaltándose. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esta era una regla, pues, en vez de decirle 39 azotes, aquí era 40 menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. ¿Se acuerdan de esa? Que lo dieron por muerto, lo echaron afuera de la ciudad y ahí lo dejaron. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Se imaginan esa situación? Si ya naufragar es de terror, que te quedas ahí flotando en un barril, o es más, en una de esas balsas, les doy chance. Una de esas balsas de rescate. Sí, después de las 6 de la tarde salen los tiburones. En caminos, muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el cielo, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto acuérdense que está hablando como loco. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Se pregunta, ¿quién enferma? Y yo no me enfermo. ¿Yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto y por ventana y escapé de sus manos. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Ya lo leímos? ¿Sí quedó claro? Sí. Estaban llegando a su iglesia gente que decía, yo vengo de tales partes del mundo y traigo estos pedigrís, y ellos, wow. Como siempre nos dejamos engañar, ¿no? Oye, y ahorita me quedé pensando, y luego ya muchos nos sentimos que es un gran esfuerzo ir a congregarse los domingos, ¿no? O a venir a los estudios o algo así. Ya la hice. Ya la hice con eso. El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque en qué han sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no les he sido carga. Perdónenme este agravio. ¿Duda? ¿Preguntas? Este hombre de... ¿Quién es ahí? ¿En el qué? ¿En el 2? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. ¿Es Juan? ¿O a quién se está refiriendo ahí? Es Pedro, ¿no? Pues Juan es el que pasó el tercer siglo. No. Pues está en el Apocalipsis. La lengua. ¿Cuál es la lengua? No, es que Es de Fomi. Ah, de Fomi.
Sí, bueno, aquí la referencia directa es a lo que hemos leído en el Apocalipsis, ¿no? Bueno, aquí todavía no llegamos. ¿De quién está hablando de los dos? ¿Qué? En la 2 Sí, ahorita está buscando, va a sacar una referencia. en Cristo, que hace 14 años fue arrebatada hasta el tercer cielo. Ahorita, un chiquito. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué no te escuchas como? Bueno, al rato les sigo buscando. Ya les debía una, ¿va? ¿Dónde? Ya les debía una. ¿Dos? Ok, vamos a ver esta parte. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Las visiones y revelaciones del Señor, ¿de quién? ¿Quién tuvo esas visiones y quién tuvo esas revelaciones? Pablo. Y entonces empieza a hablar, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. ¿A quién se refiere? A él mismo. ¿A Pablo? ¿Se acuerdan que lo apedrearon Sí. y que lo dieron por muerto? Ajá. Pues estaba muerto. Entonces no tiene referencia al Apocalipsis. No, bueno, al rato vamos a estudiar un poco más eso. Pero se refiere a él, O sea, Dios lo regresó. porque por eso le dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, o sea, no sabe No tiene qué pasó ahí. Si fue en la carnita o fuera de la carnita. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Sí lo conoce, ¿no? Siendo el mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pues Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice, de ese hombre, o sea, es como si se despegara de sí mismo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿O sigue confuso? O sea que entonces, bueno, podemos asumir que sí murió Pablo cuando fue apedreado. Pues digo, no sé quién. ¿Quién pudiera? Sí, ¿verdad? Se lo dieron por muerto. Después se levantó. Pero es que sí está bien enredado, Daniel. Eso no se entiende tan fácil. Bueno, al ratito le vamos a dar más. Sí, yo estaba, como ya leímos parte del Apocalipsis, nosotros sí, bueno, ya lo leemos todo, pero yo me acuerdo de Entonces, Juan. ¿le es lícito gloriarse de algún otro hombre? Pues, Gloriarse de Juan, que a lo mejor vio las visiones del Apocalipsis, o gloriarse de algún Felipe. No, pues lo que pasa es que aquí pues está diciendo Por eso dice que fue al paraíso, o sea, yo creo que eso pues, por eso, o no es sea, cualquier si cosa, fuera alguna otro apóstol, estaría él pues blasfemando. sí, porque no puede gloriarse No de puede otro. gloriarse de O otro. sea, es que gloriarse significa que honre a otra persona que no sea Dios. Bueno, de ese hombre, acuérdense que cuando uno muere, esta carnita se queda aquí y lo que sube al cielo
es el espíritu con un cuerpo glorificado. No me pregunten si usamos calcetines o qué tipo de chanclas vamos a tener, o sea, no lo sé. Bueno, de ese hombre, dice, me gloriaré, de ese, que es este cuerpo glorificado. Esa es la promesa de Dios. De esta carne, nada. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería, no es más atrás, ¿no? Dice el 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Entienden eso? No, Dice que en las debilidades soy fuerte. ¿Por qué recurres a él? Pues es que Dios dice que Él se engrandece en nuestras debilidades, ¿no? Ok, alguna vez les hice esta pregunta, ¿no? Si tuvieran en su cuenta de ahorro 5 millones de dólares, ¿vivirían más tranquilitos? Tendré un chorro de fe. ¿Sí? ¿Sí? O sea, uno está poniendo su tranquilidad en el dinero, o sea, en una cuenta de, pues, más 5 millones, no, espérense. 1,000,000. 1,000,000 de pesos. Yo sé cómo yo ya pago todas mis deudas. 1,000,000 de pesos, ¿ok? Ya con eso uno dice, ay, ya, ¿no? Estuviéramos aquí, Daniel, yo creo. Ok, pongan atención. 15,000. Pues bueno. Y ahora imagínense que tienen que pagar luz, renta, y pues ya de repente les quedan 500 pesos para vivir una quincena. ¿No se empieza uno a comer las uñas? Sí. Sí. Bueno, Cuando los pierdes más también. ok. En esta parte vamos a ver lo que económicamente soy débil. En mí entra desesperanza, a lo mejor entra angustia, frustración. Impotencia. Imagínense, 108 pesos para vivir el resto de la quincena. ¿De dónde voy a sacar? Y la gasolina y el coche y Los pasajes. el pasaje, el viaje. ¿Qué voy a hacer? Más los gastos que van saliendo. Bueno, en ese momento, ¿qué voy a hacer? Dos opciones. ¿Me muerdo las uñas o busco a Dios? Orarle a él, a que te dé paciencia. Y no es que Dios va a llegar con su chequera y me va a extender un cheque, sino me va a enseñar a confiar en Él. A no depositar tu confianza en el dinero. ¿Y cómo yo voy a aprender a confiar en Él? Pues voy a pasar esta quincena sin preocupaciones. Él me fortalece en esa, o sea, ahí fui fortalecido. No sé si me explican. Me explico en esta parte. Sí. En mi debilidad, Él se fortalece. Él se fortalece. Él es el que se hace Pero se fuerte. fortalece porque tú recurres a él. Así es. Porque tú te Cuando uno acercas. recurre a Él, o sea, ¿no? Porque tú recurres a él, porque lo contemplas, porque lo visualizas en tu vida. Tengo mi carrera, tengo una maestría y tengo un doctorado. Ay, guajalote inflado. Pero si no tengo ni la primaria terminada y Dios me da un sueldo más decente que el ingeniero López, Suele pasar. Sí. o sea, ahí en mi debilidad, Dios se fortalece. ¿Me voy explicando? Sí. Papá decía que no, sí. Alguna vez me dijo. Dice el 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Dice, perdón, en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ay, no lo entendí. Fíjate que yo no, hasta ahorita estoy, bueno, como que se nos queda mucho en la mente la parte del aguijón, pero no el por qué. Y ahorita hasta ahorita me está cayendo el 20, o sea, es porque él fue al paraíso. No, ¿No fue por eso? no. No es una forma de
prácticamente de exaltarte, decir, pues yo sí ya conocí la parte que todo mundo nos imaginamos No. que pasa después de la muerte. No. Aquí la parte por la cual le he dado un aguijón. A ver, vamos a aclarar qué es este aguijón. En la Biblia aquí no se especifica qué es. A lo que llegamos, a la conclusión a que llegamos la mayoría de los cristianos es que esta era una enfermedad que lo acosaba. ¿Para qué? Dice, vean en esta parte en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente. O sea, lo que tenía Pablo, digo, para escribir todas las cartas que escribió y con la carga espiritual con la que las escribió, el mensaje, o sea, de verdad, para mí, mis respetos para Pablito. Tenía una revelación de Dios impresionante. Entonces, pues, se podía exaltar él, ¿no? Para que yo no me sintiera el muy uyuyuy, le venía un aguijón. Algo que lo aplacara, que lo pusiera en su lugar. Ey, no eres ningún fregón. O sea, todo te lo estoy dando yo. Ese era su aguijón. O sea, algo que lo aterrizaba, algo que lo ponía en su lugar. ¿Sí vamos bien? Por eso dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Porque bien, él podía ser, así como habíamos leído en la parte del 11, que decía, voy a hablar locura y soy esto y soy aquello, he padecido más que ustedes. Bien lo podías, pero llegaba el aguijón, hey, cálmate. ¿Que el aguijón podríamos entenderlo como la conciencia? No. No se sabe. O sea, no sabemos en sí Pero que era una incomodidad que no lo dejaba. exacto. O sea, era algo que lo aterrizaba a su carne. Pero en nosotros no se podría explicar así. No creo. No, porque él dice que le pidió a Dios 3 veces, ¿no? O sea, era algo que le incomodaba, posiblemente que sufría, yo me imagino, ¿no? Por algo pedía que se lo quitara. Por ejemplo, es que no sé si más o menos podría ir por esa parte. El sábado de la semana pasada estuve a punto de chocar. Un tipo se metió en U, o sea, yo tenía todo el SIGA, todo verde. Este tipo se mete en U y se frena justo en medio de la avenida y me dejan un hueco entre él y un camión. Gracias a Dios pude ahí medio controlar y quedé ahí como que en medio. Y lo primero que me salió fue 5 claxonazos y verlo feo. O sea, eso me pone a mí en un estado, pues no que muy santo, pues no que muy maestro. Sigo siendo carne, ¿me explico? Fallo, tengo errores, soy humano y no me excusa, me avergüenza. ¿Me voy explicando? Y es un recordatorio de, bájale. O sea, lo que te hace falta aquí es humillarte delante de mí. O sea, porque la verdad tenía mucho orgullo, no sé, ay, mi pericia para manejar y tú baboso que te... O sea, no. ¿Me voy explicando? Es un recordatorio para mí. En este caso, el aguijón, no sabemos en sí qué pudiera ser lo que le hubiera dado a Pablo, pero era un recordatorio de su humana condición, de su carnalidad, para evitar que se enalteciera. En el 8 le dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le contesta el Señor? Bástate mi gracia. Cuando hablamos de esta parte, bástate mi gracia, nos suena como que muy poquito, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, pues confórmense con lo que tienen ahorita, y ya de ahí no van a pasar, ¿eh? Y uno dice, ay, qué poquito tengo, o qué poquito logré. Pero la gracia del Señor
No se puede medir. ¿Me explico? Es demasiada. Es más que la molestia en la carne, que la enfermedad misma. ¿Sí? 3 veces se lo pidió. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Ahí de repente vemos que, Señor, quítame esta dolencia, esta enfermedad, y pues no estamos ahí en el asunto de que, pues, yo sí creo que Dios sana, estoy totalmente de acuerdo, es muy cierto, pero si esta enfermedad tiene el propósito de que yo esté quieto, pues conviene, ¿no? Hasta cierto punto. Son limitaciones, son algo que evita que yo me desboque. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que les decía, bueno, en el ejemplo este de los 5 claxonazos, dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí fui muy débil, muy débil. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que, ¿qué? Repose sobre mí el poder de Cristo. Esto no significa que esto lo voy a ocupar como ocasión de pecar más, sino me sirve como un recordatorio de que pues no soy tan perfecto como creía, tan santo como creía, tan bueno como yo creía. Esto lo que me obliga es acercarme a Dios. ¿Sí? Sí. Dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. O sea, imagínense lo que es una afrenta. ¿Saben qué es una afrenta? No. Cuando alguien les dice, oye, Fidel es un ratero. ¿Es verdad? No. Lo conozco, lo Si fuera verdad, ya se hubiera enojado de verdad. O sea, en las afrentas, o sea, en los insultos, en las mentiras, me voy a gloriar al Señor. En necesidades, tengo 100 pesos para subsistir la quincena. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué? Soy fuerte. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Slim es fuerte económicamente, pero no tiene la misma fortaleza que Dios. ¿Me explico? Hay diferentes tipos de fortalezas. Cuando parece que yo estoy débil, pues Dios me sostiene y tengo las fuerzas de Dios. Soy fuerte. Dice el 11, me he hecho un necio el gloriarme. O sea, aquí ya se está arrepintiendo de lo que había dicho. Ustedes me obligaron a ello, pues yo no debía ser alabado pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, porque en qué han sido menos que las otras iglesias, sin en que yo mismo no les he sido carga. Perdónenme este agravio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedó claro esto de la debilidad? ¿Quedó claro lo del aguijón? Sí. Me acuerdo la semana pasada que lo platicaba Armando. Tengo un compañero en el trabajo, me ahorró semanas de trabajo. Él trabaja con computadoras, hace programas. Entonces necesitaba un programa que calculara las calificaciones de los alumnos. Yo creo que se llevó más o menos como media hora, 1 hora en hacerlo. Lo que yo me hubiera llevado a lo mejor 2 semanas hacerlo manualmente. Me daba risa que conforme él iba trabajando y conforme iban resultando las cosas, decía, qué grande eres, José. O sea, él solito se enaltecía, ¿me explico?
O sea, como si proveniera de él el conocimiento y la habilidad. Sí, o sea, se quemó las pestañas, le costó trabajo, pero pues al final la inteligencia pues la da Dios. Entonces, o sea, hasta cierto punto quiero pensar que es de broma, ¿no? O sea, qué grande eres, o sea, como si en algo pudiéramos ser grandes. Y pues no se puede así. Dice, Pablo anuncia su tercera visita. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes. O sea, no hay tercera de Corintios. Y no les seré gravoso porque no busco lo suyo. O sea, con esto que me refiero de que no hay tercera de Corintios, probablemente sí fue, pero a lo mejor de eso no hay registro, ya no escribió más cartas o no sabemos. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no les seré gravoso porque no busco lo suyo, sino a ustedes. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de sus almas, aunque amándose más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no les he sido carga, sino que como soy astuto, les prendí por engaño. ¿Acaso les he engañado por alguno de los que he enviado a ustedes? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Les engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? ¿Piensan aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para su edificación. Pero me temo que cuando llegue no les halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille a Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Sí? Por tercera vez los va a visitar. Les dice que pues en nada los ha engañado, incluso cuando ha enviado a sus enviados, valga la redundancia, pues ellos se han comportado como él les dijo que se comportaran. O sea, ahí les dice, nos hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas espadas, o sea, pisadas. O sea, se han comportado de la misma forma que Pablo se comportó. Dice el 19, ¿piensan aún que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para su edificación, pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero y yo sea hallado de ustedes cual no quieren. O sea, ¿cómo? Que haya entre ustedes contiendas, envidias, o sea, las obras de la carne. Es como si de pasados o algunos años, pues ustedes ya están bien orgullosos, ya no quieren saber nada de mí. ¿Qué más? Es más, me dicen, sentimos más que tú. Exacto, y pues eso no se puede, o sea, nada más hay uno. Y demás cosas, ¿no? O sea, es lo que estaba experimentando Pablo de su iglesia. Lo tenían como extraño. Y entonces, aquí lo que les dice, los halla, pues los halle en las obras de la carne. Que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes. O sea, ¿cómo humillarlo Dios así de, pues ahí está tu obra, o sea, pues, ¿qué hiciste? Hablamos, por ejemplo, también hace rato que nos conectáramos, de que al final de cuentas ustedes se vuelven mis cartas. O sea, su comportamiento va a decir mucho de cómo yo les enseñé. Y entonces, uy, si así está el alumno, ¿cómo estará el maestro? Está grave, ¿no? Dice que cuando vuelva, imagínense que los visite, me humille Dios entre ustedes, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido.
¿Quedó claro? Sí. ¿Cómo van sintiendo el tono de esta carta? Como que ya está despidiendo, ¿no? Está bajando. ¿Como despidiéndose de ellos o como queriendo qué? O como queriendo hacerlos reaccionar. Sí, porque está siendo más fuerte en las... O sea, son declaraciones fuertes. Les está hablando de un tono fuertecito. Y que no a todos les va a gustar, ¿no? Que esa es la parte. Que de hecho ya no les gustaba, como hablaba, por eso es que no, por eso es que lo estaban desconociendo y por eso es que dice que aceptaban a otros que venían pues con piel de oveja, ¿no? Básicamente. Pero los aceptaban porque les daba, eran más tolerantes a las cosas malas que estaban haciendo, ¿no? Pero Así como es. Pablo hablaba, los recriminaba la parte de no seguir el evangelio, pues no era agradable, ¿no? Entonces, No era agradable escuchar la reprensión que muchas veces hace falta. ¿Vamos bien? Sí. Sí. 13. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esta parte de 2 o 3 testigos está en la ley en Deuteronomio. O sea que, por ejemplo, si yo veo a Armando robar, ¿cómo se llama? Mi testimonio no vale. Es que yo vi a Armando robar. ¿Y quién más lo vio? O sea, a lo mejor me cae gordo Armando y lo quiero encochinar. Por eso es importante que haya 2 o 3 testigos. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscan una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con ustedes. Examínense ustedes mismos si están en la fe, pruébense ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados. Mas espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes, y aún oramos por su perfección. Por esto les escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Dudas? oye, Daniel, aquí también lo que se percibe es que, conforme fuimos leyendo las cartas de Pablo, estamos viendo que dentro de las iglesias habían falsos apóstoles, falsos adoradores, ¿no? O falsos apóstoles. Y aquí la actitud de Pablo, aparte de recriminar, lo que percibimos es que tenía una autoridad. Decía, o sea, ustedes me desconocen, pero lo que él va diciendo es que voy a llegar y voy a poner orden y no voy a ser de condescendiente, no voy a ser tolerante. Es decir, él mismo asumía la autoridad que tenía y no permitía el dejarse intimidar, digamos, por esos que lo criticaban, ¿no? Y que no querían, obviamente, que llevara la batuta de la iglesia. Y ojo, no eran los calzones de Pablo, era lo que Cristo decía, que es muy diferente, o sea, hacer mi voluntad y hacer lo que dice la palabra. Muy, muy diferente, obviamente iba en eso. Lo que les dice en el 5, esto es muy importante, examínense ustedes mismos, si están en la fe, pruébense ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados.
O sea, si uno está reprobado, Cristo no está en uno. Mas espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados. Dice el 7, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan. O sea, esa puede ser mi oración para con ustedes. Señor, te pido que Fidel y que todos los que están allá no hagan nada malo. No para que digan que parezcamos, o sea, que yo hago las cosas bien, ¿me explico? Como para hacerme quedar bien a mí, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Sí? Sí. Saludos y doxología final. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con ósculo santo, todos los santos les saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. ¿Dudas? Daniel, tal vez trasladando lo que acabamos de leer con Pablo, trasladándolo a nuestra actualidad, no conozco muchas congregaciones, pero entiendo que siempre habrá esa lucha entre los falsos adoradores y los verdaderos hijos de Dios, ¿no? O sea, por hacerse por la, digamos, y lo podemos decir así, el dominio de la iglesia, ¿no? Y entonces esa lucha espiritual es fuerte, y esa es a la que aquí con este ejemplo de Pablo lo que nos dice es, o sea, tienen que ser fuertes bajo la autoridad de Jesucristo, ¿no? O sea, y no permitir que llegue alguien que quiera poner una falsa doctrina. Porque me imagino que, recalcando que no conozco muchas congregaciones, que por eso muchas se cambian su doctrina y terminan convirtiéndose en cualquier cosa menos en una iglesia de Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, son innumerables la cantidad de iglesias que eso permiten, y prácticamente sería por un liderazgo débil. Me acuerdo del caso de un pastor, ¿en dónde está este señor? No sé si es en Chihuahua. Le llegó una señora muy famosa, o sea, tiene muchos libros cristianos, pero jamás he leído uno de esta señora, pero habla mucho como de hechicerías, de hacer vamos a tirar sal para que el espíritu corra y cosas por el estilo. O sea, como que estamos mezclando la palabra con cosas que no tienen nada que ver. Y llegó ella con un señor y le dijo, el Señor me ha enviado para que usted y yo hagamos, o sea, como él tenía la autoridad, digamos, sobre la zona. Entonces usted, espéreme, yo mañana le respondo, ¿no? Cuando la mandó a freír espárragos, casi lo maldijo, pero a lo que voy es, protegió a su iglesia, protegió la sana doctrina, o sea, evitó que eso entrara. En otros casos he visto cómo se han mezclado, y precisamente viene esa cuestión de mezclar ideas, nueva era, humanismo, modernizar la iglesia, algo que se acomode más a mis creencias, protección de animales, o sea, todo menos lo que sería una sana doctrina. Y ese es el peligro. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Ninguna? No. ¿Y qué creen? Vamos a leer Gálatas, ya vamos a empezar. Los Gálatas, habitantes de Galacia, una región con bastantes judíos, intentando como judaizar pues este nuevo evangelio, pues a los nuevos cristianos o a los gentiles, tratando de llevar otras cosas. Bueno, esto es lo que vamos a estar leyendo más o menos ahorita. ¿Listos? Gálatas 1. Dice, salutación, Pablo apóstol
no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Eso métanselo en la cabeza de una vez. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Queda esto claro? Sí. Esta parte es bien importante, espero que no lo hagan, pero llega gente a decir, es que Daniel lo dijo. Pues no, no se trata de eso, o sea, aquí no tengo yo la autoridad, sino es la palabra en sí. Por eso les dice, si aún nosotros, o sea, si yo aún, o un ángel del cielo se les aparece como se les apareció a los mormones, ¿se han oído de los mormones? Sí, ¿Los han visto? sí. Bueno, el fundador de los mormones se llamaba Joseph Smith, y él tuvo una revelación, se le presentó un ángel y le enseñó las nuevas escrituras. A través de unos lentes, él podía interpretar mejor las escrituras. Entonces, ¿eso difiere de lo que hemos leído hasta ahorita? Totalmente. Sí. O sea, ¿cómo que necesito yo de unos lentes para ver mejor las escrituras? O sea, no va por ahí. De hecho, dice la palabra que no necesitamos maestro, sino que Él es el Espíritu Santo quien nos enseña. Entonces, cuando llega un ángel y me dice, que me imagino que la situación ha de ser impresionante, o sea, sí nos ha de impresionar, que se nos aparezca un ángel bellísimo, como el que leímos en 2 de Corintios, que sí se disfraza Satanás, y me diga, Daniel, lee las escrituras al revés, y no sé, o sea, algo diferente a lo que yo ya sé, pues entonces no le creo. Dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, o sea pecado, sea pecador, o sea, rechacen. En la iglesia donde yo iba, si no, es que lo dijo fulano, y casi ahí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entonces ahí era la parte de, pues, si el Señor que dijo esa palabra no va con lo que dice la Biblia, con toda la pena del mundo, yo prefiero creerle a la Biblia. Dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el fervor de los hombres o el de Dios. O sea, si yo quisiera quedar con ustedes, pues no los incomodaría, no se enojarían. Exacto. Si es que hay alguno que se ha enojado. Sí, O alguna. sí. O sea, estaríamos así como en un mundo maravilloso. No. O sea, porque no busco el quedar bien con ustedes. Yo lo que busco es el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la parte de, es que necesitas hacer esto para... Pues fíjate, Daniel, yo nunca me he enojado, pero sí me he incomodado de lo que dices, por ejemplo. Lo siento mucho.
Sí, yo lo Pero acomódate de la palabra. Sí, ¿no? por No eso, como- pero me refiero a través de la palabra, uno se siente incómodo y eso siento que es normal, porque a nadie de nosotros nos gusta que nos digan en dónde estamos fallando, o sea, y no nos gusta, o sea, en realidad el Evangelio, eso es lo que pasa, a veces decimos que no estamos aprendiendo o que no entendemos porque a lo mejor lo que estamos leyendo no nos gusta, porque nos estamos viendo tal como somos. Entonces esa es la parte que debemos de analizarnos a nosotros mismos, o sea, no es que no es que la palabra esté mal o que la está explicando, sino que nosotros somos los que nos estamos viendo tal como somos. Y en el momento que a ustedes les toque estar de este lado, donde estoy yo sentado, no traten de quedar bien con nadie, sino con el Señor. Solo con Dios, con Él, o sea, que yo lo que dije lo tenía que decir porque viene en la palabra. Y no me lo callé porque a lo mejor a la hermanita le molesta y me va a dejar de dar dinerito. No me va a saludar. No me va a saludar, etcétera, etcétera. El ministerio de Pablo, más les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo escribí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A ver, quiero que quede bien claro, o sea, hemos leído hasta ahorita, leímos los Hechos, ¿se acuerdan? Leímos los Hechos. ¿Quién los escribió? Lucas, ¿se acuerdan? Y después de Hechos, ¿quién lo escribió? Romanos. Igual. Y luego Juan. Y luego, Sí, Corintios. ¿quién lo escribió? Corintios 1 y 2. Pero ¿quién lo escribió? Pablo. Y Gálatas, ¿quién lo escribió? Pablo. Y luego Efesios, Pablo. Filipenses, Pablo. Colosenses, Pablo. Tesalonicenses, Pablo. Tito, Pablo, Filemón, etcétera. O sea, sí, tuvo mucha revelación de parte de Dios. ¿Me explico? Pablo no tenía la Biblia que tenemos hoy en día. Esto que tenemos son cartas que él escribió. Y de verdad tiene información muy profunda, no sé si la han percibido. Sí, Demasiado. Que es echarse un clavado en el océano. O sea, es muchísimo contenido. ¿Que proviene de hombre? Pablo lo escribió, ¿ok? ¿Pero qué? pero a través del Espíritu Santo. Proviene de Jesucristo, aquí lo dice el mismo. Dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo, dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el mismo Jesucristo hablándole a Pablo lo que debía escribir, lo que le iba enseñando. Imagínense qué maestro, O sea que Pablo tenía contacto directo con Jesucristo. como tú lo tienes hoy en día. A través de la palabra. Pero me refiero que... Y la revelación, o sea, ¿se les han abierto los ojitos cuando entienden algo? ¡Ah! Sí. ¿Han sentido eso? Sí. Bueno, eso es el Espíritu Santo, es Cristo enseñándonos. Sí. Cuando algo nos hace clic, ¡fum! O sea, hay luz, es como que una nueva información que quiero seguir aprendiendo. Es Jesucristo enseñándonos, revelándonos. 13, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Se acuerdan de eso? Cuando se llamaba Saulo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, o sea, ya estaba destinado a eso, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea,
¿Se acuerdan que el Señor se le apareció Cuando iba rumbo a Damasco. cuando iba rumbo a Damasco? Se me pareció Jesús. Y cuando, bueno, perdió la vista, un tal que estaba orando, siempre se me olvida el nombre, Al que el Señor Jesucristo le dijo que fuera a hablar con Pablo, ¿no? que se llama Ananías. Le dijo, vete a la calle que se llama Derecha y ahí encontrarás y el otro, espérate, señor, es que este hombre tiene fama de andar persiguiendo a los cristianos. Y obedece y va. Entonces, cuando él empieza a escuchar este nuevo evangelio para él, o sea, quién era Cristo, el mismo Cristo revelando, no fue a consultar a Juan, no fue a consultar a Pedro, o sea, como que es lo común a los que ya estaban bien firmes. Dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Literal, o sea, el hermano de Jesucristo en la carne, bueno, hijo de María y de José. Aquí su hermano se llamaba Jacob. Ajá, que fue apóstol. En esto que les escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. O sea, parte de un buen testimonio que daba Pablo a los que estaban en, ¿qué regiones? En Arabia, ¿no? Siria y Siria y Cilicia. Uh-huh. Y las iglesias de Judea. Oye, Daniel, aquí ahorita me viene a la mente que Jacobo, siendo hermano de Jesús, no eran personajes relevantes dentro de todo el contexto de la Biblia, ¿verdad? O sea, como uno pensaría, no sé, no, pues le voy a encargar a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, tal cosa, ¿no? Y que se vuelve como que el sucesor o sucesora, por así decirlo, de lo que nos sigue. En realidad se mencionan, pero no son personajes tan relevantes como un Pablo, como Pedro. Seguramente hicieron su obra, o sea, sí, seguro. Sí. Para algo los llamó, pero bueno, aquí quien destacó como el 12º apóstol, pues fue Pablito. ¿Dudas hasta aquí? No. Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunican. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Queda claro esto? ¿Qué significa esta cuestión de la circuncisión e incircuncisión? ¿Cómo Pedro estaba destinado a la circuncisión y Pablo a la incircuncisión? Era para los judíos y el otro para los gentiles. Así es, o sea, Pedro tenía el ministerio para hablar a los judíos.
Y Pablo tenía el ministerio para ir a hablar con los ¿quiénes? Gentiles. Con los gentiles. Aquí en esta parte lo que les dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. O sea, refiriéndose a los apóstoles. Dios no hace acepción de personas. Los de reputación, nada nuevo me conminaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúa también para mí con los de los gentiles. Esto se refiere a Dios, o sea, es el mismo Dios actuando en los dos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí? Aquí Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Dudas? En Antioquía fue donde nació, se puede decir, la iglesia de Cristo, pues. ¿Sí? Es en Antioquía, ¿no? Y aquí lo que estaba pasando es que Pedro, pues, él siendo judío se empezó a comportar como gentil, ¿no? O sea, se hizo a la manera, ¿es lo que estoy entendiendo? A la manera de no, entendemos que cada uno tenía su ministerio, ¿no? Pablo, a pesar de ser circuncidado y ser judío y todo lo demás, a él le fue encargado el ministerio de irle a predicar a los gentiles. Y cuando Pedro estaba con ellos, pues convivía bien, o sea, no tenía problemas de, este es un incircunciso, no me junto. Pero cuando llegó pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, convivía bien con los gentiles, pero cuando vinieron de parte de Jacobo, que también estaba con los de, ahí en Jerusalén, con los de la circuncisión, se empezó a hacer a un lado. No, yo ya no como con los gentiles. Les hizo el fuchi. Pero después que vinieron, se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Pero miedo a qué? A la crítica, porque estaba ahí. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién es Bernabé?
¿Quién era Bernabé? Pues era uno de los que era Pablo, ¿no? Andaba con Pablo. De hecho, a él, a Bernabé, a Tito, a varios, Pablo les daba las indicaciones de ir, bueno, les daba encomiendas, ¿no? A diferentes iglesias. Y Bernabé era uno, era como su mensajero, por así decirlo, ¿no? Incluso hasta Bernabé ya se empezaba a alejar de los gentiles por guardar las apariencias con los de la circuncisión o con los judíos. O sea, ellos todavía estaban como, se supone que ya no había judíos ni gentiles, ya todos eran cristianos, ¿no? Por eso era importante la reprensión. O sea, lo resistió. A ver, ¿tú por qué haces eso? ¿Por qué estás aquí si ya estamos en la misma? Sí, hacían esa división todavía, ¿no? Como si Jesucristo no hubiera venido. ¿Quedó claro? ¿O no? ¿Todos? Por eso les dice el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, porque la ley decía que no comieras con los gentiles. Entonces, ellos empezaron a guardar las cosas de la ley. Pero la ley de los judíos. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Que no hay problema de comer, ¿verdad? Supuestamente ya no. De estar juntos, ahora sí que revueltos, ¿verdad? Y eso es lo que veía Pedro. Ya después le salió lo hipócrita, ¿no? Para que no lo juzgaran. Estaban metiendo las cuatro ahí comiendo con es como... Exacto, es como esa parte de cuando uno es rico, fresa, tiene sus cuates ricos y fresas. Sí, y llegan y te ven con la chus, ¿no? Exacto, no, pues, yo me voy con los fresas. Esa es una hipocresía. Una apariencia. Sí, pero ahora lo que no entiendo es por qué, pues ya sabiendo lo de la palabra, le salió ahora sí que el hipócrita. Pues porque no todos, nadie está exento de... Todos nos llega a salir. Se nos llega a aflorar el pozole ahí. Pues sí, el código postal. Pues todos en algún momento somos... ¿Era Cefa? ¿Cómo? Cefas, ajá. Pedro Cefas. Sí. Pedro Cefa. Pero es Pedro de siempre, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso lo podemos notar cuando uno empieza a conocer de la palabra de Dios, pues de repente hasta te da como que pena de que te van con la Biblia, ¿no? Como que no, yo no, o sea, viene uno a estudiar o va uno a la congregación y... No, y más cuando te encuentras con tus cuates de antaño, de tus borracheras, que te vean con tu Biblia, pues no es... Es parte de esa misma hipocresía, ¿no? ¿Dudas, no? Sí, pero le digo a Manuel, dice él que si es Pedro el que anduvo con Jesucristo. Es el mismo. Sí. Y le digo que sí. Y que Pablo no conoció a Jesucristo, pero él está reprendiendo ahí a Pedro, que era en primera. Así es. O sea, aquí vemos en el 2:6 dice, pero los que tenían reputación de ser algo, imagínense los discípulos, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. O sea, los títulos. Dios no hace acepción de personas. ¿Hubiera un ejemplo ahí? Bueno, pues no sé, en la Iglesia Católica existe el monseñor primado de no sé qué, y uy, no hombre, o sea, no eres digno de pisar donde él pisa. Desde el Papa, A besarle los pies y las manos. En mi experiencia personal, cuando empecé en este camino, mis tías que eran muy católicas, pues una, ya otra, ya, bueno, ahí sí, pero bueno, una sigue siendo muy católica. Al verme en este camino, dijo, no, ya se le metió el chamuco.
me sacó una cita con un sacerdote. Yo, de verdad, y Dios de testigo, no fui a generar polémica. Yo fui a que me resolvieran mis dudas. Entonces yo le escribí mis dudas, o sea, bueno, ¿y la Virgen qué? ¿Jesucristo qué? ¿La salvación qué? ¿El purgatorio por qué no aparece en la Biblia? Y ustedes sí lo mencionan. Los santos, o sea, tenía muy bien estructurado lo que le iba a preguntar. Todas las respuestas que yo recibí son los misterios del Señor. O sea, nunca me resolvió nada. Algo que me agradó de la Biblia, o cuando me empezaron a leer o a platicar de la Biblia, es que todo lo que yo preguntaba, todo, absolutamente todo, me lo respondían. Ojo, no todas las respuestas me gustaban, pero yo sabía que eran las correctas. Pero yo tenía todas las respuestas que estaba buscando. Cuando él no, pues yo le dije, es que no, la Biblia dice otra cosa, y le empecé a predicar, se levantó muy digno. ¿Tú me vas a predicar a mí? Me dijo, anatem, apóstata, y sáquese de aquí. Me corrió. Me sentí mal, no digo por mí, sino por mi tía, porque sí estaba triste de pues que no se logró el objetivo. Pero me dio la oportunidad de predicarle a alguien que estaba pues muy adelantado en conocimiento a mí, ¿me explico? O sea, para Dios no hace una excepción de puede usar este chamaquito incircunciso en su época para darle testimonio a un sacerdote de abolengo. Haz de cuenta, Pablo, tú eras Pablo, el padre era Pedro. Un ejemplo, ¿eh? Así es. Bueno, y es que Jesucristo fue muy claro también ahí con sus apóstoles en su momento, o sea, que tenían que ser, quien quisiera estar más cerca de él, tenía que ser el más humilde y el que se humillara ante los demás. El que sirviera. Entonces, o sea, nunca habló de que iban a ser los jefes de la iglesia. El menor servirá al mayor. O sea, el que quiera ser grande, pues va a tener que humillarse, o sea, empieza por abajo. Y en este caso, pues Pablo le quedaba muy clarito su papel. A los demás no. ¿Listos? Pues vamos a orar. Gracias, Dios bendito de toda la gloria. Gracias por dejarnos pues terminar esta clase y este tiempo que estamos utilizando para compartir tu palabra, para glorificar tu nombre. Te doy gracias por las misericordias que son infinitas, Dios, al permitirnos poder reunirnos y glorificar tu nombre, alabarte, Señor, en todo tiempo, y que pues así como a Pablo tenías destino desde el vientre de su madre, así sabemos que nosotros igualmente tenemos una misión, objetivo, dirección y identidad, que es lo más importante. Te doy gracias también, Señor, que has cuidado la vida de todos los que estamos aquí reunidos. Te ha placido también guardarnos de accidentes, enfermedades, asaltos y demás cosas que este mundo tiene y pues ha tenido los mismos peligros, pero de todos ellos, Dios, nos has guardado. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, por tu Santo Espíritu, por lo que nos enseñas, por los que nos vas a enseñar y vas preparando caminos, Señor. Yo sé que la obra que iniciaste en cada uno de nosotros, tú la vas a acabar. Misericordia, Señor, te pido, porque nos sabemos pecadores, nos sabemos no dignos de tanta bondad. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén.